Te damos gracias, Dios, por todos tus cuidados, Señor, por todas tus bendiciones, por protegernos, por guardarnos del mal, por afirmarnos cada día, Señor, por aumentar nuestra fe, por el Espíritu Santo, por ir delante de nosotros, Señor, por nunca desecharnos, Señor, por tener paciencia con nosotros. Te pedimos perdón de nuestras faltas, de nuestros pecados, Señor, porque de muchas formas y maneras en nuestra humanidad carnal pecamos y ofendemos y entristecemos a tu Espíritu Santo. Te pedimos perdón y te pedimos que nos ayude y que no estemos siempre pidiendo perdón por los mismos pecados, Señor. No estemos siempre repitiendo las mismas caídas, que podamos avanzar, que podamos crecer, que podamos aumentar nuestra fe en Cristo y que la gracia sobreabunde en nuestra vida para que nos liberes, Señor, de toda tentación y nos libres cada día del pecado y nos convenza el corazón de pecado, justicia y juicio con tu Espíritu Santo. Que nos sigas revelando tu palabra, Señor, y que nos des un don de obediencia a tu palabra para poder santificarnos y perseverar hasta el fin para ser salvos. Te pedimos, Señor, que por tu palabra en esta noche los ciegos puedan ver, los sordos puedan oír, los cautivos puedan ser liberados y los enfermos sanados y muertos resucitados. Que todo aquel que escuche tu palabra, Señor, reciba vida abundante de tu Espíritu de gracia. Todas estas cosas te las pedimos, Padre, en el dulce y precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo, con la fe y la esperanza en Dios de que tú, Señor, nos oyes y que tú tienes de nosotros misericordia, nos ayudas, Señor, y nos aumentas la fe cada día. Gracias, Padre, por tu Hijo, gracias, Hijo de Dios, por tu salvación y por tu gracia. Y por poner fe en nosotros, Señor, para creer y recibir esta salvación tan grande que tú nos has dado. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Abran sus Biblias en Efesios, capítulo 6, verso 10. La armadura de Dios. Son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos. No son tiempos de estar durmiendo, son tiempos de velar, de estar despiertos, de entender que estamos y vivimos en medio de una batalla, de una lucha, de una guerra espiritual tremenda en estos días, entre la luz de Cristo y las tinieblas del maligno. Y estos dos reinos, el de la luz y el de la oscuridad, han estado permanentemente en conflicto. Y nosotros un día estuvimos cautivos del reino de las tinieblas y esclavos del maligno por nuestro pecado y condenados a la muerte por nuestro pecado, pero Dios en su infinita amor, infinita gracia, Padre, en Cristo su Hijo nos salvó por gracia, y esto por medio de la fe. Y tenemos gratitud en nuestro corazón y no tenemos cómo pagarle a Dios este sacrificio de amor tan grande que hizo a través de su Hijo, y que con su misma sangre y vida nos limpió y nos lavó de todo pecado y nos salvó de la muerte eterna, teniendo una muerte terrible Él en la cruz del Calvario. No debemos olvidarnos, hermanos, que estamos en una lucha, en una batalla, en una guerra espiritual que por los siglos, desde el comienzo, desde el jardín del Edén, comenzó, y que todas las generaciones desde Adán hasta estos días hemos estado en lucha con el reino de las tinieblas, el reino de la luz de Cristo, del Señor, de Dios Todopoderoso, y el de las tinieblas del maligno, del ángel caído, del padre de mentira, quien gobierna las huestes espirituales de maldad, los ejércitos de demonios y de espíritus inmundos contra Dios y contra su pueblo, contra su palabra. Así que aquí Pablo, por medio del Espíritu Santo, a la iglesia del Señor,
en Efesios 6:10, habla de la armadura de Dios. Habla de que tenemos que estar vestidos con la armadura de Dios para resistir el día malo, para resistir esta lucha, esta guerra espiritual, y podamos permanecer y perseverar hasta el fin para ser salvos. Así que, hermanos, no podemos estar desapercibidos si estamos en guerra, no podemos estar durmiendo si estamos en guerra, no podemos estar dormidos, tenemos que estar despiertos y tenemos que estar vestidos para la guerra que vivimos. Y eso, esa armadura de la que habla Pablo en esta palabra de Efesios 6:10 en adelante, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios completamente la armadura de Dios para su pueblo. Y dice: para la gloria del Señor, Efesios 6:10, la armadura de Dios, dice la palabra, en el nombre de Jesús. Dice: por lo demás, Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Que Jesucristo reprenda al diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes, ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo, con poder hable de él como debo hablar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, parte aquí en Efesios 6:10, el Espíritu Santo a través de Pablo, hablando a los Efesios, ahora el Espíritu Santo, por medio de esta palabra, hablándonos a nosotros, su iglesia. Y nos dice en esta noche el Señor, así dice el Señor, por su Espíritu Santo: hermanos míos, fortaleceos en el Señor. El Espíritu Santo en Pablo le decía a la iglesia y nos dice a nosotros hoy que debemos fortalecernos en el Señor Jesucristo y en el poder de su fuerza. No haya el cristiano poder en sí mismo, no haya el cristiano poder en el rey de este mundo, ni en los ejércitos de los reyes de este mundo, ni en los poderes del hombre de este mundo. No es ahí donde debemos buscar fortaleza, ni donde debemos buscar fuerzas nuevas. Nosotros debemos buscar fortaleza y fuerzas nuevas en el Señor Jesucristo, en la fuerza y el poder de Él. Debemos vivir en Cristo y Cristo morando en nosotros, ser nuestra fuerza, nuestra fortaleza, y con su poder morando en nosotros, hacer la obra que Dios nos envió a hacer en medio de esta grande guerra espiritual entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Satanás, el diablo y todos sus demonios.
debemos, como buenos siervos de Dios, discípulos de Cristo, guerreros espirituales de las huestes espirituales del Dios vivo, debemos estar apercibidos, debemos estar preparados. Y una manera de estar apercibidos y preparados es que debemos estar llenos del Espíritu Santo y llenos de la revelación por el Espíritu Santo de la palabra de Dios. La iglesia de estos días, mucha gente de la iglesia de estos días está desapercibida, mucha gente está apartada, mucha gente ha retrocedido, y de verdad son muy pocos, hermanos, en estos días que pueden entender de verdad los tiempos proféticos que estamos viviendo, y son muy pocos los que están viviendo en Cristo y Cristo viviendo con poder en sus vidas. Pocos, hermanos. Los llamados, dice la Biblia, son muchos, pero los escogidos somos pocos. Y de los escogidos también no todos están despiertos y no todos están haciendo la labor que Dios los envió a hacer, por una o por otra manera, por inmadurez, por cobardía, porque no han entendido aún, porque no les ha resplandecido completamente la luz de Cristo en sus vidas, por la razón que sea. Pero hay muchos del pueblo de Dios que, siendo verdaderos hijos de Dios, no están apercibidos, preparados y dando la buena batalla de la fe. Y es triste decirlo, pero es así. Es lo que se ve, es lo que logro por gracia de Jesucristo ver de muchas maneras y en muchas formas. Y aún nosotros mismos, los que hemos recibido unción y poder del cielo, muchas veces también estamos igualmente desapercibidos, y de eso tenemos que pedirle perdón al Señor. Y tenemos que pedir y rogar y clamar a Dios que no permita que nos durmamos, que no permita que nos apartemos, que no permita que estemos desapercibidos, que estemos de verdad vigilantes, que estemos de verdad velando, que estemos de verdad vivos espirituales, porque la carne, hermanos, para nada aprovecha. Es el Espíritu el que da vida. Y Jesús lo dijo: y las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y nosotros estaremos permanentemente en lucha con el maligno, con las huestes espirituales de maldad, estos ejércitos de demonios que comanda Satanás, el diablo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, porque también tiene poder para reprenderlo, porque también lo venció en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, que venció al diablo y venció la muerte y el pecado en la cruz del Calvario. A Jesucristo sea la gloria. Pero nosotros tenemos que asirnos de Él, tomarnos de Él, aferrarnos a Él y dar la buena batalla de la fe, como la dieron los primeros cristianos, la iglesia de Jesucristo y sus apóstoles, la iglesia primitiva, que dio la batalla, y que el mismo Pablo, terminando su carrera, dijo que él había corrido y había dado y peleado la buena batalla de la fe, y que estaba seguro que en quien él había creído, en Cristo Jesús, guardaría el depósito de su fe para salvación. Pero que asimismo sea con mi vida, con su vida, que podamos un día decir, como este apóstol de la fe, como este apóstol de Jesucristo dijo con toda certeza: no vivo yo, Cristo vive en mí, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Lo que estaba diciendo, he perseverado hasta el final. Y ahora iré a estar con el Señor, de quien soy y quien me llamó, por su gracia. Bendito sea el Dios del cielo, que cada uno de nosotros un día podamos decir en fe y por fe, y para la gloria de Dios en esta fe, para la gloria de Cristo y la gloria del Padre en Cristo, podamos decir de esta manera, con total certeza: un día he peleado la buena batalla de la fe, he corrido la carrera, he acabado la carrera. Espero que un día todos nosotros podamos decir esto y podamos de verdad ir a nuestro lugar con el Señor, tranquilos, con confianza y fe de que hicimos lo que teníamos que hacer, que no nos escondimos, sino
que luchamos en el nombre de Jesús, que luchamos con la luz de Cristo en nosotros contra las tinieblas del mundo, contra las tinieblas del diablo y de todo su ejército demoníaco, que dominan y esclavizan al mundo, que no tiene a Dios, no tiene a Cristo en su corazón, y que no conoce a Dios porque no conoce su palabra. Así que, amados hermanos, decía aquí Pablo, y les digo yo en el nombre de Cristo, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. No se miren a ustedes mismos, no estén permanente mirándose a un espejo y diciendo, no sirvo para esto, no sirvo para lo otro, ¿por qué me llamaría el Señor? Usted solo tenga fe, crea y confía en Dios y tome las armas espirituales que Dios le ha dado, tome las armas de gracia, la oración, el ayuno y la palabra. Son las armas de gracia y los dones de gracia que nos da el Señor para pelear esta batalla de la fe y para ser en Cristo más que vencedores, porque eso dice la palabra, que si estamos en Cristo y Cristo está con nosotros, somos más que vencedores. Y yo creo que Cristo está con nosotros y creo que nosotros estamos con Él y creo que Él nos hace cada día más que vencedores. Lo creo y por creerlo lo vivo y por la gracia de Cristo lo declaro. Y para la gloria de Dios en Cristo lo declaro. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, como dice Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudarán a bien. A los que a sus propósitos fuimos llamados. Y fuimos llamados a los propósitos de Dios, para la obra de Dios, para pelear la buena batalla de la fe, para correr la carrera, para perseverar hasta el fin, para anunciar las virtudes del que nos amó, del que murió por nosotros en la cruz, del que dio su vida y con su sangre nos limpió y nos lavó de todo pecado y nos dio la vida eterna. Tenemos que anunciar las virtudes de Cristo Jesús, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro sanador. Estas cosas nos fortalecen. Esta palabra nos fortalece. Hermanos míos, fortalezcanse en el Señor. Fortalezcan su fe, aumenten su fe. Erguíos, dice la palabra, porque vuestra redención está más cerca que cuando se convirtieron. Porque la Biblia dice, y la palabra dice, y las señales de estos tiempos, señales que estamos viendo y viviendo en estos tiempos, estas plagas y estos juicios de Dios, toda la maldad que se ha aumentado, cómo los días se han acortado, cómo diferentes terremotos y guerras y rumores de guerra y pestes y hambres y sediciones y revueltas y catástrofes climáticas y días cortos, todo lo que Cristo profetizó en Mateo 24, en Lucas 21, todo lo que dice el libro de Revelaciones de Apocalipsis se está cumpliendo delante de nuestros ojos, porque Cristo viene y Cristo está a las puertas, hermanos. Y todos los días estas cosas seguirán aumentando, estas calamidades seguirán aumentando. Y mientras aumentan, y mientras la maldad se sigue exacerbando y mientras la soberbia de los hombres sigue creciendo, se acerca más el día de nuestra redención, el día que Cristo prometió que viene, y pronto se cumplirá esta promesa y Él vendrá. Y Él arrebatará a una iglesia, a una novia fiel, a una novia santa, a las bodas del Cordero, para hacerla su esposa. En breve vengo, dice el Señor. No dejes que nadie toque tu corona, que nadie toque el yelmo de salvación que he puesto en tu cabeza. Guarda lo que tienes. No dejes morir, no permitas que muera lo que Dios te ha hecho y te ha dado de vida. Bendito sea el nombre del Señor. Vela, clama, persevera hasta el fin, santifícate en la palabra. Vuélvete cada día al Señor, deja tus malos caminos. Sirve a Dios con todo tu corazón, alaba su nombre, adora su nombre. Y sabe bien en tu corazón que la principal adoración a Dios es una vida santificada delante de Él,
Es una vida que vive en obediencia a la palabra de Él. Esa es la mayor adoración y la mayor alabanza y la mayor ofrenda de amor que le podemos dar a nuestro Dios, que le podemos dar al Padre a través de la adoración de su Hijo Jesucristo. Cuando nosotros nos santificamos por la palabra, entonces somos adoradores en espíritu y en verdad. No es solo adorador el que canta salmos a Dios, el que eleva plegarias a Dios y canta himnos y cánticos espirituales a Dios. La verdadera adoración y la verdadera alabanza a Dios viene de un hombre, de una mujer que se ha santificado por la palabra de Dios, que vive en obediencia a la palabra de Dios, y eso lo ha hecho por el poder que ha recibido por gracia de Cristo y por medio de la fe desde el Espíritu Santo, del Espíritu Santo que ha venido a morar en su corazón y que lo ha hecho ahora templo del Dios viviente. Bendito sea el Dios del cielo. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor con estas palabras. Fortalezcanse en el poder y la fuerza que da el oír la palabra con fe y el poner por obra la palabra y vivir en obediencia a la palabra. Cuando vives en obediencia a la palabra, es la acción de ponerse la armadura de Dios, porque la armadura de Dios es completamente la palabra, y cuando tú la obedeces, entonces te estás poniendo y vistiendo con la armadura de Dios. Cuando tú vives en desobediencia a la palabra, estás sin armadura y sin protección delante de los ejércitos del maligno. Cuando tú desobedeces a Dios, entonces estás sin armadura, estás sin escudo. No está el escudo de la fe que para los dardos de fuego del maligno. Y tampoco estás usando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Por eso dice, vestidos de la armadura de Dios. Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios. Eso significa, obedezcan toda la palabra que Dios les ha enseñado. Vivan en obediencia a esta palabra y estarán protegidos por la armadura, que es la misma palabra que los protege. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, para que puedan estar firmes contra las acechanzas, las tentaciones y los ataques del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. No luchamos contra hombres de carne y de sangre, sino luchamos contra principados, contra potestades, contra principados espirituales, contra potestades, poderes espirituales, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra espíritus y demonios, contra ejércitos espirituales de maldad, de espíritus inmundos, de demonios que están en las regiones celestes, que están en el segundo cielo rodeando la tierra. Bendito sea el Dios del cielo. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios, dice aquí en Efesios 6:13, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, habiendo acabado el ataque, estén firmes. Estén firmes en Cristo, estén firmes en la fe en el Evangelio y en el poder de Cristo, en el poder de su palabra, en el poder de su Espíritu Santo. Estén pues firmes, ceñidos vuestros lomos, escuche bien, firmes, ceñidos vuestros lomos, vuestras espaldas con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es en la palabra. Eso enseña Dios. En su palabra, que la verdad es la palabra de Dios. Y el mismo Jesús, orando al Padre en Juan 17:17 Evangelio, dice: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que la verdad, hermanos, es Cristo, es su Evangelio, es su palabra, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Y dice aquí: estén firmes y ceñidos vuestros lomos, vuestras espaldas, ceñidos, protegidos por la palabra de Dios, por la obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Ve? Ceñidos los lomos con la verdad, que es la palabra de Dios, y vestidos con la coraza de justicia.
en el pecho, ve, la coraza de justicia, que también es la palabra de Dios, porque Dios hará justicia con su palabra. Jesús lo dijo, hermanos. Jesús dijo: no he venido a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Las palabras que yo les he hablado, como dice, la palabra que yo les he hablado, dijo Jesús, o sea, la palabra de Dios que Cristo habló, esa lo juzgará en el día postrero. Así que Dios hará justicia con su palabra. Y cuando dice aquí, y hablando de la armadura de Dios, dice: firmes y ceñidos vuestros lomos, vuestra espalda con la verdad, y conoceréis la verdad. Juan 8:32, y la verdad os hará libre, y la verdad es la palabra de Dios. ¿Ven? Así que los lomos ceñidos con la palabra de Dios, que es la verdad, y la coraza de justicia. La justicia será con la palabra, la coraza de justicia, que también es la palabra, que protege su corazón, que protege su pecho, como la misma palabra, la verdad, protege su espalda. ¿Ven? Y esto se hace armadura cuando usted obedece. Cuando usted de verdad obedece la palabra, esto se hace semejante a ponerse la armadura de Dios. Bendito sea el Dios del cielo. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Eh? Los pies protegidos y calzados con el evangelio. Qué hermosos son los pies, dice la palabra, de los que anuncian la paz, de los que anuncian el evangelio, de los que predican el evangelio. ¿Ve? El apresto del evangelio calza nuestros pies y protege nuestros pies. ¿Ve? La palabra. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Ve? Y después dice en el verso 16, Efesios 6:16, y sobre todo tomen el escudo de la fe. ¿Sí? Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Toda la armadura es la palabra de Dios. Y ponerse la armadura y vestirse con la armadura de Dios es vivir en obediencia a la palabra que Dios nos enseña. Sobre todo tomen el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, todos los dardos de fuego del diablo. El escudo de la fe, hermanos. Romanos 10:17 dice: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Ven? Así que el escudo de la fe detiene los dardos de fuego del diablo, detiene los dardos de fuego del maligno. Y luego en el verso 17 dice: tomad el yelmo de la salvación, la corona de salvación. Tomad el yelmo de la salvación, y en la otra mano el escudo de la fe en una, y en la otra mano la espada del Espíritu Santo, porque dice con mayúscula Espíritu, la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Toda la armadura es la palabra de Dios, hermanos. Y el vestirse con la armadura de Dios es obedecer a toda la palabra que Dios nos enseña, por ser su iglesia, por ser su pueblo. Estas cosas se deben revelar. Estas cosas las revela el Espíritu Santo al corazón de sus escogidos, al corazón de su pueblo. Estas cosas solo el Espíritu Santo puede darles sentido y ponerles la interpretación. No hay tantas interpretaciones, porque es el Espíritu Santo el que da la interpretación. Porque no hay tanta palabra de Dios. La palabra de Dios es una, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y el Dios y el autor de esta palabra es uno, Dios Todopoderoso. Y de quien hablan las Escrituras y revelan las Escrituras es a Cristo, el Hijo bendito de Dios. Que a Dios el Padre le plació hacerlo Salvador y glorificarlo como Salvador de todos los hombres. En una muerte terrible de cruz y pasando por un calvario y un sufrimiento tremendo. Entender estas cosas, hermanos, es una bendición de Dios. Que Dios revele estas cosas a nuestros corazones. Es un don maravilloso, es un don de gracia inmerecido. Es algo que de verdad, hermanos, apreciaremos al final del tiempo. Sabremos y conoceremos cómo Dios nos conoció. Y toda la verdad se revelará ante nuestros ojos.
y sabremos cómo fuimos conocidos de Dios y cómo fuimos de verdad amados por Dios. Porque todo ocurrió por amor, hermanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito Hijo a morir en esa cruz, para que todo aquel que crea en el Hijo de Dios no se pierda y tenga vida eterna. Esto es evangelio. Esto es el poder de Dios. Y los que por gracia de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, podemos entender esta palabra, somos bienaventurados. 7 veces bendito, y 7 es el número de consumación y de perfección de Dios. Es la perfección de la revelación. Bienaventurados, 7 veces bendito, es la perfección de la bendición. Es la perfecta bendición de Dios. Y somos nosotros, la iglesia de Jesucristo, la bendita perfección de Dios. No que seamos perfectos en nosotros mismos, ni que ahora estemos, pero Dios día por día nos va perfeccionando, como dice la palabra. Y día por día vamos creciendo en la gracia y en la fe y en la obediencia a la palabra de Dios. Y día por día la luz de Cristo va resplandeciendo más y más, y podemos de verdad ser como Él y para lo que Él nos envió, la luz de este mundo. Que la luz de Cristo, la revelación de la palabra de Dios por el Espíritu Santo en nosotros, es Cristo y su luz y su poder, para que cuando nos vean, no nos vean a nosotros, sino vean a Cristo, su luz, su salvación, su gloria, su amor, su misericordia, su gracia. Bendito sea el Dios del cielo. Así que, amados, es la palabra de Dios, completamente la armadura de Dios, y cuando obedecemos esa palabra, nos estamos vistiendo con toda la armadura de Dios, y nos protege del día malo, de la prueba, y nos salva, y nos da vida eterna, y nos libra de la muerte, del pecado, y de todas las acechanzas y maquinaciones del diablo. Y podemos estar tranquilos, y podemos tener la convicción y la certeza de que en Cristo somos más que vencedores, y que tenemos la victoria porque Dios nos ha dado la victoria por medio de su Hijo, Jesucristo, el Rey de reyes y el Señor de los señores, el único y verdadero y soberano Dios. A Él le damos la gloria. Y luego dice, una vez que se vistieron con toda la armadura de Dios, una vez que están santificados porque viven en obediencia a la palabra de Dios, están vestidos para la batalla, entonces ahora oren. Oren. Usen los medios de gracia que les he dado, dice el Señor. Oración, ayuno y palabra de Dios. Porque con esas armas espirituales vencemos la grande guerra espiritual contra el diablo y sus huestes espirituales de maldad, sus ejércitos de demonios. Con ayuno, oración y palabra los vencemos, porque así lo venció Cristo allá en el desierto, cuando fue tentado por Satanás por 40 días. Ayuno, palabra y oración. Bendito sea el Rey del cielo. Y esas son las armas espirituales que nos da la iglesia. Y la palabra de Dios es completamente la armadura que nos protege. Cuando la vivimos en obediencia, entonces estamos protegidos. Y ningún dardo de fuego del maligno puede matarnos. Ningún mal pensamiento y ninguna tentación nos hará caer. Porque Dios está con nosotros. Y porque nosotros nos hemos entregado de verdad a la dirección de Dios, al reino de Dios, a su amor, a su gracia, a su misericordia, a su perdón, para su servicio y para su gloria. A Cristo Jesús sea la gloria por los siglos. Así que vestidos pues de toda, primero dice aquí, hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y la fortaleza del Señor y su poder están en su palabra. Y ahora vístanse con toda la armadura de Dios, que es su palabra. Bendito sea el Dios del cielo. Y una vez que estén fortalecidos y vestidos con la armadura y fortalecidos en Dios, listos para la guerra, ahora peleen, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Oren en el Espíritu, con el Espíritu de Dios. Empezarán ustedes a orar y a hablar a Dios. Y serán ustedes y seré yo hablando con Dios. Pero vendrá un momento en esa oración que el Espíritu Santo se hará
el dueño de esa oración, y entonces ya no estamos orando nosotros, sino que el Espíritu de Dios nos está entregando lo que debemos pedir, nos está poniendo las palabras con que debemos reprender al maligno y nos está dando el poder para reprender potestades y demonios. Y oramos en el Espíritu con Dios, nos hacemos uno con Dios, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos hacemos uno con Él. Y estamos orando ahora, hablando a Dios mediante el Espíritu de Dios. Aleluya. Orando en todo tiempo con toda oración y suplicándole a Dios, suplicando en el Espíritu y velando en ello, ven despiertos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y Dios nos manda a orar por todos los santos, por todos los hijos de Dios, por todos los cristianos verdaderos. Nos manda a orar el Señor aquí. Y debemos orar en el Espíritu. Y debemos decir: Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, y te adoramos. Te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos des poder, que aumenten nuestra fe y que nos den más poder y que nos santifiquen más, Señor. Que no falle nuestra fe, que nuestra fe crezca para que el escudo, Señor, nos proteja de todo ataque del maligno, de todo ataque de Satanás. Danos poder y unción, Señor, para reprender demonios y echar fuera demonios. Danos un don de gracia, de oración, de ayuno y de palabra, Dios mío. Danos un don de gracia, de oración y de poder para obedecer a tu palabra y estar vestidos con toda la armadura de Dios para que tu gloria sea manifestada, Señor, y los hijos de Dios que aún no se convierten vengan al reino y se conviertan y se salven. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu Santo y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por todos los hijos de Dios de esta tierra y por mí, dice Pablo. Y no se olviden de orar por mí, dice Pablo. Y así les digo: oren por mí, a fin de que al abrir mi boca, como en esta noche, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con poder del Espíritu Santo, el misterio del Evangelio. Estas cosas que para muchos son misterios, pero a nosotros nos son reveladas por la gracia y el amor y la misericordia de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el Dios del cielo. Y oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra. Y oren por mí, y oren por unos por otros, oren todos unos por otros, para que a cada uno de nosotros nos sea dada palabra. Bendito sea el Dios del cielo. Y podamos predicar el misterio del Evangelio con denuedo, con poder y demostración del Espíritu Santo. Predicar el Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo, con poder, con valentía, hable de él como debo hablar, orando unos por otros para que cada uno pueda hablar con denuedo del Evangelio como debemos hablar. Que el Dios de paz les guarde, que el Dios de paz les dé entendimiento de todas estas cosas que nos ha hablado por su palabra, y que les siga bendiciendo y les siga guardando. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos ustedes y sus familias y con todos los santos en luz de Cristo Jesús en todas las naciones de esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Padre,